Bienvenidos. Bien, seguimos con la carta del apóstol Pablo a los romanos. El pastor Chucho concluyó el 12, o no se acuerda, o no concluyó. Claro, es 12:21. ¿Qué dice el 12:21? Eliezer, no lo busques. ¿Qué dice el 12:21, Sarrac? Tampoco. No vinieron o no pusieron atención en el versículo más importante. ¿Qué dice el 12:21, mi querida Telmita? ¿Me los pesqué a todos? Volvemos a estudiar el 12. ¿Qué dice Miguel? Y hermanos del alma. ¿Alguien? No, ya no. Ya lo viste, no se vale. ¿Y sí? ¿Tampoco? ¿Ya lo viste también? A ver, lo van a repetir. No seas. Ahora sí, ya se acordaron. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Quién me lo dice de memoria? Una, dos, tres. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué versículo tan importante, qué versículo concluyente a todo lo que se venía diciendo desde el versículo 14, que fue donde Chucho continuó el miércoles pasado. Es tan preciosa esa porción. Yo creo que es una de las porciones más prácticas que la Biblia puede tener en cuanto a nuestra relación con los demás. Porque todo el capítulo 12 nos está exhortando el apóstol. Primero, a presentar, como ya vimos, nuestros cuerpos, nuestro ser, en un sacrificio a Dios. No voy a volver a estudiar eso. Pero el 12:1 termina, o el 12 termina con el 21. Y vean que no se pierde la misma tónica. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Esto nos habla de dolor, nos habla de ofrecimiento, nos habla de quebranto, nos habla de sacrificio. ¿De qué? De rendición. ¿Y cómo termina? Igual, no sean vencidos de lo malo, sino venzan con el bien el mal. Ahora, la verdad es que, sinceramente, ¿qué tanto nos afecta o qué tanto nos gana el mal? Sobre todo en las reacciones que nosotros tenemos. ¿Qué tanto nos gana? A mí me cuesta trabajo a veces poder ceder, porque no me queda claro lo que tengo que hacer en torno a algún asunto. Hoy estuve con un pastor platicando y yo me doy cuenta en lo que se refiere a mi persona, que a fin de cuentas, y creo que esto tiene que ver con casi todos, al final del asunto es que nuestro orgullo nos estorba. ¿No es cierto? Miren, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, está muy ligado al no tener orgullo. Y no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo podríamos ganarle a lo malo venciendo con el bien?
Literalmente, ¿qué quiere decir esto, Checo? Parafraséalo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vean si no hay orgullo en eso. Eh, Literalmente que no, a pesar de que a nuestro alrededor haya maldad y que haya gente que esté actuando con maldad en contra de nosotros, en contra de alguien, no porque ellos sean malos, nosotros vamos a responderles con la misma maldad. Y entonces, ¿cómo tendríamos que responder de acuerdo al versículo? Como Dios nos pide, o sea, a pesar de que la gente sea mala y actúe con maldad, nosotros, por medio del Espíritu de Dios, por medio de su Espíritu Santo, mantenernos en lo que Dios nos pida, en lo que Dios nos ordene, ¿Qué? estar en paz, amarlos incluso ¿A los malos? a los malos. ¿A los que nos están dañando? ¿A los que nos están haciendo mal? El que me la hace, me la paga. No, con Dios no es así. ¿Mm? Bueno, es que eso es lo que se nos habla en el mundo. Es justo, incluso es justo. A mí el que me la hace, me la paga, dicen. Y en un sentido es justo. Bueno, la ley, cuando se estableció la ley, déjenme decirles que la ley incluso, hablando de justicia, decía, fíjense, si a alguien le sacan un ojo, sáquenle el ojo al que sacó el ojo. ¿A quién les parece que eso es justo? ¿Es justo? Claro que es justo. Si le pegas a alguien y le tiras un diente, agárrenlo, tírenle el mismo diente. ¿Es justo? Es justo, es justo. Yo no estoy diciendo si es bueno, estoy diciendo que es justo. Pero aquí nos dice otra cosa. Aquí nos dice lo contrario. No seas vencido de lo malo. En otras palabras, que lo malo no te gane. ¿A cuántos les ha ganado lo malo? Qué bueno que a ti no. ¿A cuántos les ha ganado lo malo? A algunos siempre les gana lo malo, a otros poquito. ¿Cómo nos gusta? A mí me gustan mucho las películas donde terminan ganando los buenos. Y no precisamente porque hayan hecho lo bueno, sino porque ahora hay una palabra ahí, no sé por qué, que el karma le llegó luego, luego. ¿Qué quieren decir con eso? Pues sí, si tú haces algo, a los 2 minutos te pasó algo peor. Y entonces la gente que ve esas cosas dice, ay, qué bueno. El karma le cayó. O sea, la justicia de no sé dónde le cayó encima. Y lo que más nos puede irritar es lo contrario, que alguien haga mal y que se salga con la suya. Ah, cómo choca eso. Cómo pega eso. Como que dice uno. Por eso incluso algunos hasta oran. Señor, hazme justicia. No vuelvan a orar así los que lo han hecho, porque si nos hace justicia. ¿Qué pasaría, Telmita? ¿Por qué nos va mal? Porque en su justicia ni siquiera mereceríamos el perdón. Porque si nos hace justicia, no nos va bien, hermanos, porque somos injustos, porque merecemos mucho peor. Alguien dijo, y luego yo a veces así contesto, ¿cómo estás? Y yo les digo, mejor de lo que mereciera. ¿Cuántos reconocen que están mejor de lo que merecen?
Porque si estuviéramos conforme a lo que merecemos, la verdad es que Dios tiene mucha misericordia de los malos, y entre ellos estamos nosotros. Que el mal no te gane, más bien gánale al mal haciendo el bien. Es que no es justo. A eso agrégale además, si el que te hace lo malo tiene hambre, invítalo y dile, ¿quieres comer conmigo? ¿Qué les parece eso? No checa, ¿verdad? Te invito a comer. Mira, te traje una torta. A ese que te hizo daño, a ese que te lastimó, ¿le estás trayendo una torta? ¿Le estás dando algo bueno? Que le dé gracias a Dios que no le pegas. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo se atreve a hablar de esta manera? Porque esos son los principios que Cristo vino a establecer y enseñarnos. Y si alguien lo había experimentado, era el apóstol Pablo. ¿Qué merecía Pablo? Lichita, ¿qué merecía Pablo? Le da pena Lichita. Juanito, ¿qué merecía Pablo? ¿Perdón? Según actuaba con la ley y perseguía a la iglesia, él debería haber sido perseguido y igual a muerte. Pablo, yo creo que Pablo llegó a matar. Dice que cuando menos los arrastraba y se los llevaba a la cárcel, arrastras. Y en el caso de Esteban claramente estaba diciéndoles, mátenlo, yo aquí les cuido sus cosas, nadie se las va a robar, ustedes éntrenle allí a pedradas. Eso lo cargó Pablo toda su vida, ¿eh? Ya cuando era apóstol, ya cuando escribía decía, porque yo fui de lo peor, yo fui de los peores. Yo ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Cristo, pero Dios sabe que lo hice en ignorancia. Así que Pablo experimentó en carne viva, en carne propia, que Dios, lejos de castigarlo, tuvo misericordia de él y lo llamó a ser apóstol. Con facilidad entonces él podía decir, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Así termina el 12. Y pareciera que el 13 nos lleva a otro tema, pero fíjense que no, porque todo el 13 desde el versículo 1, que vamos a considerar hoy, nos sigue invitando con exhortación el apóstol a que nosotros mantengamos una actitud humilde, que es lo que nos puede ayudar a agradar a Dios y a comportarnos como el Señor lo está esperando. Y es que lo que Pablo les decía, lo decía en una época muy difícil, muy especial. ¿Cuándo escribió esto Pablo? ¿Qué se estaba viviendo, Checo? Ahí en Roma. ¿Qué prevalecía? ¿Qué época era esa? Bueno, estaban los emperadores, el Imperio Romano. ¿Sabes quién estaba exactamente? El peor de todos. Hasta los perros les ponen ese nombre. Nerón. Y de veras lo han hecho como, yo no sé cómo no hay algunos que les digan, Hitler, ven, con el mismo odio, ¿no? Pero eso de Nerón es por ese emperador tan maligno. Él fue quien quemó Roma y le achacó eso a los cristianos para tener pretexto y poderlos matar. Estaban pasando
por un momento muy difícil. Y Pablo les está diciendo, no sean vencidos de lo malo, venzan con el bien el mal. Y así comienza el 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque las que están han sido puestas por Dios. Vamos a la pantalla. Miren, qué tremendo versículo, hermano. Qué tremendo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las autoridades que hay han sido puestas o establecidas por... Esto es una bomba, hermano. ¿Cómo creen que podían tomar esto los judíos? Que habían matado a Jesús, que estaban persiguiendo a los cristianos. ¿Cómo podían tomar esto los cristianos, no los judíos? ¿Cómo ves, Arra? Y les dice Pablo, obedezcan. Obedezcan a Nerón. ¿Eso es lo que está diciendo Pablo? Sométanse a Nerón. Todos ustedes deben someterse a Nerón. Porque Nerón no está allí por sus pistolas, que no había pistolas entonces. Nerón está allí, escuchen esto, de parte de Dios. Esto ya es un problema, aún para la lógica. A mí me da preocupación, tristeza y pena cuando he escuchado a algunos pastores blasfemar literalmente contra, ahora ya no, pero lo hacían, contra Andrés Manuel López Obrador. Más de un pastor, Johnny sabe, como dice Paquito, de qué manera hablaban contra Andrés Manuel López Obrador. Yo les decía, miren, no se confundan, separen las cosas. Una cosa es que no sea todo lo que debe ser, y otra cosa es que ignoren que es el presidente de la República. ¿Cómo poder conciliar, cómo poder separar más bien estas dos cosas? Vean lo que dice el versículo otra vez. Sométase toda persona a las autoridades buenas, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Así dice, Miguel? ¿A qué autoridades? A la que esté. Por Dios. Y en este caso, como les digo, estaba refiriéndose a Nerón. Sí. ¿Cómo les pedía Pablo obedezcan a Nerón? Siempre ha surgido la pregunta, el comentario, la duda. Pastor, ¿y si me pide algo que ofende a Dios? ¿Y si esa autoridad me está ordenando algo que va en contra de la Biblia? ¿Por qué será que eso siempre sale a la luz? ¿Por qué será? Sí, porque nosotros tendemos siempre a buscar cuándo, dónde, de qué manera puedo no obedecer. Entonces digo, ¿siempre voy a obedecer? ¿Habrá algún momento en que yo no deba obedecer? Ahora, aquí sí se está refiriendo primera y principalmente a las autoridades civiles, a los presidentes, a los gobernadores. A ellos se está refiriendo aquí principalmente. Pero estará
¿Será exclusivo el texto? ¿Quiénes son o quiénes podrían formar parte de la lista de autoridades superiores? ¿Quién es, Eliezer, una autoridad superior? Otra vez, por favor. Creo yo que es alguien que tiene un dominio o es delegada por la ley, por el Poder Judicial y también por Dios, aceptada por Dios. Cualquiera que tenga un puesto de autoridad. ¿Podría ser? ¿Podría ser? ¿A ese tipo de autoridades se referiría también, Sardá? ¿A cualquier persona que tenga una posición de autoridad? ¿Y quiénes entrarían allí, Sarrac? Cualquier persona, Empezando por el presidente, por el rey, por el emperador. el presidente, De ahí para abajo. primero se diría el poder también ejecutivo, que serían los senadores, los judiciales, los policías, incluso hasta cuando podemos ir, no sé, a un cine, a un parque o a algún lugar, hay personas que tienen gafetitos y esas personas también tienen autoridad por encima de nosotros, que nos dicen esta área es restringida, no puede pasar aquí, la fila está por allá. Todos, incluso podría ser una persona en la calle, ¿no? Que está barriendo, también nos podría decir que no podemos Fíjate pasar. que yo ayer tuve un conflicto, estaba yo esperando a que llegaran por mí. Y pues tuve unos minutos allí. Y resulta que salí con mis cosas ahí a la entrada y estaba un muchacho. Aváncele, aváncele, aváncele. No se detenga. Aváncele, aváncele. Aquí no es para detenerse. Si usted espera a un familiar allá en la puerta 8, aváncele, aváncele. Señora, aváncele. Y pues lo oí, por el rato que estuve ahí lo oí. Y me quedé meditando, Checo, fíjate, en torno a este tema, porque yo iba a compartir eso. Empecé a meditar. ¿Esta es una autoridad? De civil, el muchacho, un chavo, como un chavo de la calle. ¿Quién le dio esa chamba? Ni sé. No portaba ningún gafete, ¿no? ¿Será una autoridad? Piénsenlo antes de responder. Aquí no puede esperar a ningún familiar. Aváncele, si viene por Uber, en la puerta 8, aváncele, aváncele. Señor, no se pare ahí, aváncele. Está actuando con autoridad, pero ¿es una autoridad? ¿Mande? Sí, desde luego que lo que está haciendo no está tan mal. O sea, no estoy cuestionando su labor. Mi pregunta no va por allí. Mi pregunta es, Raquelito, ¿es una autoridad? En cierto modo sí. ¿Para quién? ¿Quién lo puso? ¿De dónde sacó? ¿Se acuerdan que cuando Jesús actuaba, lo cuestionaron y lo enfrentaron y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces eso? La pregunta era, ¿quién te puso? Esa es la pregunta. ¿Quién te puso? Creo que eso se dio también en el terremoto del 85. Ahí se levantaron. El que sentía que tenía saliva para chiflar o para comer pinole. ¿Cuántas se... Aváncele, señora, quítese de aquí. No pueden pararse aquí, estamos trabajando. Esas no son autoridades, hermano. Que pongan orden y que estén haciendo una labor más o menos correcta, es cierto, pero no tienen autoridad. Si fuera un uniformado, ni hablar. Es una autoridad, aunque no sepa leer. Pero alguien que simplemente porque grita bien, se abroga el derecho de ser autoridad y manda y grita y hace. Habrá que ver
quién le otorgó esa autoridad. ¿Qué opinas, Arrak? ¿O qué preguntas? Incluso ver si es legal. Muchas veces en las calles, un ejemplo, cuando íbamos al hospital, ya ve que hay gente que pone los botes para que se estacione los Ándale, carros. ándale, los franeleros. Esos son canijos. Se pelean con ellos a cada rato y hay demandas y hay pleitos fuertes porque ellos se sienten con autoridad de cobrar si te paras en la calle. Hazme favor. Nomás porque tienen su franelita. Viene. Pero para nada son autoridad. Aquí la autoridad se la abrogan. Aquí la autoridad es que te peleas con uno y te salen 10. Esa es la autoridad que ostentan, pero no la tienen. El asunto es que este asunto también está pervertido porque pues solamente el que se sienta autoridad cree que puede ejercerla donde quiera. Pero no es el caso de Romanos 13:1. Aquí específicamente, y vuelvo a reiterar, se está refiriendo principalmente a las autoridades civiles, empezando por el rey, empezando por el emperador, empezando por el presidente de la República. Y de ahí para abajo, hasta la gente de tránsito e inculto que pudiera estar en la esquina. Ahora, aquí lo tremendo y lo difícil es porque no hay ninguna autoridad que no haya sido puesta por Dios. ¿Quién me quiere explicar esto? Es un paquetote, hermano. Yo les preguntaría aquí, Hitler, que ya lo mencioné, ¿era una autoridad? ¿Quién lo puso? El pueblo. El pueblo lo eligió. A Hitler el pueblo lo eligió. ¿Mande? Por eso. No llegó por voto. No llegó por votos, Llegó- pero a donde llegó era una autoridad, déjame decirlo así. Después sí se robó en la primera posición, es verdad. Y Stalin, y los peores que ha habido, no quiero mencionar en México, pero hemos tenido cada tipo. El asunto es este, dice que no hay una autoridad que no haya sido puesta por Dios. Y esto nos debe crear un gran problema a los que analizamos el asunto. ¿A poco Dios quiso, fíjense cómo lo voy a hacer, que Andrés Manuel López Obrador fuera el presidente de México? A ver, es otra pregunta. ¿Dios lo puso a él? Es digno de considerar lo que estamos viendo. Mande. Y Andrés Manuel, pues para algunos no resultó tan malo. Ahí estamos recibiendo unos centavitos y al menos él no se llevó todo lo que pudo haberse llevado como otros. Lo que lo podría justificar y hizo algunas cosas más o menos. Ahora está la señora presidenta y ahí va, vamos a ver. Pero puede terminar siendo nefasta. ¿En qué sentido esas autoridades son puestas por Dios? Rubens, pastor, ¿qué opinas? Siempre la autoridad, como la palabra del Señor lo dice, es alguien que Dios la reconoce. Y en ese sentido, dice que es puesta por Dios y Él es el que le da esa
esa investidura, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Manuel Obrador, Sí. él fue reconocido por el pueblo. Parece que ahí no hay Y duda tenía- de que el pueblo escogió a Andrés Manuel y por muchos votos. Así es. Igual, también hay figuras en donde se reconoce la autoridad de un presidente por aclamación. Pero de eso a decir lo puso Dios. Pues porque la misma palabra aquí en Romanos 13 nos dice, toda autoridad es puesta por Dios. Entonces Entonces, podríamos afirmar, si esa afirmación Andrés está- Manuel López Obrador fue puesto por Dios. Sobre todo si analizamos todas las cosas negativas, porque tuvo muchas feas. A ver, Johnny levantó la mano y luego Val. Dales chance. Esto es muy importante, hermanos, de veras. Aunque es el ser humano quien determina, en este caso el presidente o algunas autoridades, atrás de esa decisión está Dios. Atrás de que el ser humano o el pueblo haya elegido al presidente, o en el caso de Hitler se haya elegido, o haya habido robo con algún presidente anterior, atrás de eso está el propósito y la voluntad de Dios. Es decir, si la pregunta concisa es, ¿Dios lo escogió? Quizá es un poquito ambiguo. A lo mejor Dios no lo escogió, pero sí permitió que se quedara esa persona porque tenía un propósito. Cuando dice la palabra que todas las cosas cooperan para bien, y no nada más en este caso dice la Biblia para los que amamos a Dios, pero hay un propósito por el cual se estableció. Ahora, podríamos decir, aunque es una afrenta, que tengamos una mujer presidente o presidenta, Dios la eligió, a lo mejor fue el pueblo, pero Dios permitió que se quedara esa mujer, porque tiene un propósito atrás de eso. Lo mismo pasó con Hitler. Era de Dios que se quedara Hitler, podría decir alguien, eso es algo fuera de la realidad, eso es algo satánico. No, porque la palabra de Dios es la verdad, y si la palabra de Dios nos está diciendo que Dios establece toda autoridad, es puesta por Dios, entonces yo tengo que creer toda, no nada más se refiere a la parte pública, en mi versión dice la autoridad pública, sino a toda autoridad, y hay un propósito atrás de ello. Peor Entonces, tantito, ¿no? Todas las autoridades son justas. Todas las autoridades son buenas. Obviamente concordamos y decimos no. Val. Lo que escuché la otra vez es que Dios pone o respalda el cargo. Él no puso a Andrés Manuel, pero sí está respaldando el cargo que tiene Andrés Manuel, el cargo de presidente. Eso es lo que Dios está respaldando. Qué bueno que Val cerró, porque esa es básicamente la respuesta. Personal, individual, directamente, quizá Dios no puso a Andrés Manuel. Obviamente como todopoderoso lo permitió. Pero si nosotros le preguntáramos y él nos respondiera, Señor, ¿tú escogiste a Andrés Manuel? ¿Fue tu voluntad que Andrés Manuel fuera el presidente? Quizá Dios nos diría, jamás. Pero llegó a presidente y yo lo permití, aunque no está dentro de mi voluntad perfecta. ¿Y entonces por qué lo permitiste? Eso es otra cosa, hay muchas circunstancias. Pero entonces una autoridad puesta por ti, sí y no. En un sentido no, porque él no escogió a la persona de Andrés para que fuera presidente, pero sí escogió el puesto de presidente que él va a respaldar. Esto es muy importante. No es lo mismo que Dios ponga a perengano de tal a que Dios establezca ese cargo y va a respaldar o va en un sentido a estar apoyando al que le toque, obre bien u obre mal. Eso ya es otra cosa. No sé si estamos siendo un poco más claros. El cargo, como dijo Val, es lo que Dios respalda.
El cargo de una persona que tiene autoridad. Dios puso a Nerón. No creo que Dios haya puesto a Nerón. Y menos cómo eran puestos. ¿Cuántos papas ha habido? Papas asesinos, papas pederastas, papas de lo peor. Dios puso a esos como papas, empezando porque Él no está a favor del papado. Pero para muchos esas personas fueron autoridad. Hay algunos cargos que yo no creo que Dios haya puesto nunca, como los papas, porque no está dentro de su voluntad. Esos cargos, aunque fueron de autoridad, jamás fueron puestos por Dios. Ni siquiera estableció Dios el cargo de papa. Aún en ese sentido, hay dudas, hay situaciones difíciles, por ejemplo, con Sheinbaum. ¿Cómo se llama? Claudia. El puesto de presidente no hay duda que Dios lo respalda, pero respalda a una mujer como autoridad de una nación. Aquí no estamos hablando de misoginia, no estamos, cuidado en pensar que no se trata de despreciar a la mujer. Y hay mujeres que pueden tener autoridad, sí, pero hay, en la Biblia está establecida ciertas pautas, ¿no? Por ejemplo, dice, no es posible que en una iglesia haya pastoras que gobiernen a la iglesia, pastoras que dicten como ancianas lo que se va a hacer en la iglesia. Eso no es bíblico. Al contrario, Pablo dice, no permito a la mujer que tome autoridad sobre los hombres. Eso es clarísimo. Entonces, basados en eso, ¿hasta qué grado Dios está poniendo a la Sheinbaum? Perdón por la. ¿Hasta qué grado ella es una autoridad? Yo tengo mis dudas por el hecho de que es mujer. Alguien levantó su mano antes que Güero. Tantito. Vean que el tema no es sencillo, hermano. Hubo un tiempo donde el pueblo de Israel no tenía reyes, se regía a través, Dios permitió que El fuera. puesto, el cargo, ahí estaba. Bueno, el pueblo quiso parecerse a los otros pueblos. Los Pero otros Dios- pueblos tenían reyes. Pero Dios lo secundó. Y el pueblo dijo, pues es que los de enfrente tienen reyes, allá tienen reyes, ¿por qué nosotros no tenemos? Y el pueblo quiso y Dios lo permitió. Lo ideal era que hubieran seguido con profetas, al menos con Samuel, pero sus hijos chafearon. Entonces el pueblo dijo, no queremos ya profetas, queremos salir a la guerra con un rey al frente como las demás naciones. Y Samuel le fue a decir a Dios, Señor, te están queriendo ya quitarme y poner un rey, hazles caso, les dijo Dios. Ahí yo sí creo que el cargo, aunque fue necedad del pueblo, fue respaldado por Dios. Porque después vemos cómo Dios tiene trato con algunos reyes de una manera muy especial y Dios los apoyaba y Dios los salvaba. Vamos, Dios aceptó, aunque no era en el principio su perfecta voluntad, que hubiera reyes y el cargo de rey estaba respaldado por Dios. Eso no quiere decir que todos los reyes de Israel fueron buenos. De hecho, la Biblia nos dice, y subió Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero era el rey. Y el rey hubo otros reyes que empezaron a hacer lo malo y cambiaron y se convirtieron y Dios los perdonó y los usó y bendijo a través de ellos al pueblo de Israel. ¿Sí? Aquí estamos analizando el cargo, el puesto. Porque el primer versículo nos dice, sométanse todos a las autoridades superiores, porque las autoridades superiores están puestas por Dios. Y ahora yo les preguntaba, ¿solamente son las autoridades civiles? Y llegamos a la conclusión de que autoridad en un sentido es todos los que tienen un cargo. Ahora, una autoridad, ¿para qué está puesta? Lalo. Justamente para ejercer esa autoridad por parte de Dios en lo que le corresponda, porque hay de muchas ¿Y índoles. cuál es su función principal? Pues dirigir en un sentido. Bueno, ¿Perdón? es que va a depender, porque también hay autoridades simplemente que tienen que ver con
enseñar, tiene que haber autoridades con guiar, hay autoridades que tienen legislación, o sea, hay de muchos tipos. No podemos decir una en general. Impartir justicia. En algunos casos, y hay algunos que no. Pero ¿cuál es el objetivo de una autoridad? En términos generales. Orden. Liderar, nada más liderar. Perdón. Administrar. ¿Para qué está puesta una autoridad? Esa es una buena pregunta. Lalo, ¿para qué está puesta una autoridad? Pues, según yo ya había respondido, pero así obviamente como algo, no fue suficiente. Como algo específico. Pues en parte de complementando parte de eso, pues no sé, también es parte de dar ¿cómo decirlo? Ser como que el que da cuentas de lo que... ¿Da qué? Cuentas, o sea, parte de una función de una autoridad es que se le encomienda algo en cualquiera de esos rubros. Entonces, la función de esa autoridad es, si Dios le dijo, tú vas a hacer esto, que lo haga y que dé cuentas de qué es lo que hizo. Ok, Sadrach. Gracias. Una autoridad es un representante de alguien más. ¿Para qué? Para cumplir la función que podría o debería de cumplir esa persona. Cuando alguien tiene autoridad, se le está poniendo como representante ya sea de un lugar o de una autoridad por encima de él, para de esa forma se hagan bien las cosas de acuerdo a un orden, de acuerdo a un régimen o como esté establecido, pero es principalmente el representante. Lo podemos ver con José. José fue en un momento o terminó siendo el representante de Faraón. De igual manera, así con otras autoridades, como un ejemplo, un pastor, que es el representante de Dios en la tierra y con las ovejas. Por favor, que no se les olvide, hoy lo voy a decir bien claro, una autoridad está para bendición de los que están bajo su autoridad. Una autoridad está para bendición en general de los que están bajo su autoridad. Papá, esposa, hijos. ¿Emanuel es una autoridad con ellos? ¿Para qué es autoridad? Para ser una bendición para su esposa y sus hijos. Checo tiene una autoridad aquí en el teclado y en la dirección. ¿Para qué está como autoridad aquí? Para ser una bendición de todos los que tocan y todos los que oímos. Tú eres una autoridad en la tesorería. ¿Para qué eres una autoridad? Para ser una bendición en los terrenos económicos del dinero para la iglesia. Tú ahora eres un diácono, Juanito. ¿Para qué eres un diácono? ¿Para qué eres la autoridad de diácono? Para ser junto con Val una bendición para la iglesia. ¿Cuál es mi papel de pastor? Para ser una bendición para ustedes. Y al hablar de bendición, estoy hablando de protección, de dirección, de servicio, de instrucción, de cuidado, de enseñanza, de guía. Todo esto tiene que ver con la bendición. Luego entonces una autoridad no está puesta para su beneficio personal. Y ahí cuando una autoridad ya está beneficiándose egoístamente de su cargo, está chafeando como autoridad. Volviendo con el ejemplo de aquí del frente, imagínense que Manuel es una autoridad y todo lo que él tiene como autoridad solamente lo aprovecha egoístamente.
Tiene a su mujer como sirvienta, la tiene como compañera de la noche, la tiene como nana, la tiene como cocinera, la tiene como lavandera y para que le corte las uñas. Y todo es nada más para que él esté bien. ¿Esa es una autoridad? Si tiene que comer o no, eso no es problema. Si sus hijos están bien protegidos, tienen que comer, tienen ropa o no, ese no es problema, porque todo es para beneficio de Manuel. Ah, pero es una autoridad. El principio es que es una autoridad como esposo y padre, pero si no está cumpliendo con eso, él mismo está perdiendo la posición de autoridad. Una autoridad está para servir. Primeramente, una autoridad está para bendecir, una autoridad está para proteger, una autoridad está para ayudar, para conducir, para enseñar. Y sí, córrele Fernando, más te vale. Estoy totalmente de acuerdo en lo que usted dice, pero creo que esos conceptos de autoridad son los que vino a dejar Jesús. Sepáratelo un poquito más. Porque él mismo dice que no es así. O sea, él dice en Marcos, cuando Juan y Santiago llegan a decirle, Señor, cuando vengas en tu reino queremos estar a tu derecha y a tu izquierda, y los otros se enojan porque no lo dijeron antes. Perdón y si te interrumpo. ¿Qué estaban pensando ellos cuando pidieron eso? Justo lo que usted dijo que no es una autoridad, pero que es la enseñanza radical que viene a dejar Jesús. Porque ¿Qué él pretendían ellos? tener esa prepotencia, ¿no? Y entonces en Marcos 10:42 dice, así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos, pero entre ustedes será diferente. Es decir, todos estos conceptos de autoridad son correctos, pero debemos tener cuidado de no buscarlos en el mundo, porque Jesús ya dijo que el mundo no iba a ser así. Jesús ya dijo que en el mundo las autoridades iban a estar para ser prepotentes, para solo buscar beneficios y no ver por el bien de las otras personas. Para aprovecharse, para lo que siempre hemos oído. Y creo que como usted está diciendo, Pablo escribe esto en el contexto donde su emperador no está cuidando de nadie. No le importan los intereses de los demás. Nerón. Solo está cuidando de sí mismo. Entonces, aunque es cierto que dentro de la iglesia debe ocurrir lo que dice Jesús aquí, o sea, cuando dice que entre ustedes será diferente, el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Eso es lo que debe pasar en la iglesia, pero debemos tener cuidado de que si eso no ocurre en el mundo, eso no hace que digamos, entonces no está siendo una autoridad. Muy bien, me preocupaba que no habías dicho esto último con lo que cerraste. Porque si bien Isi tiene razón de que muchas autoridades se enseñorean y tienen una fallida autoridad, nosotros podríamos como pretexto decir, como es una mala autoridad, no tengo por qué obedecer. Pero ¿oyeron lo que terminó diciendo Isi? Tenemos derecho a rebelarnos porque la autoridad no está cumpliendo con el objetivo de ser su autoridad. Por cuanto este cuate es un egoísta, no les da de comer, no los atiende, no los viste. Es una mentira, ¿eh? No veas así a papá. Estoy diciendo si fuera, no es. Sí, porque volteó a ver así a su papá. Entonces tú podrías decir, ¿yo qué voy a obedecer a este? Si es un mal hombre, no es. ¿Me entiendes? Y si lo dice, ¿tendrías derecho a despreciarlo como tu autoridad? Incluso te pega. Casi no está, bueno, eso de por sí, pero porque chambea. Casi no está. ¿Por qué? Pues porque todo el tiempo se la pasa en el billar y con sus amigas, por no decir otra cosa.
y viene y te exige, dame de comer. Oye, pues si ni me dejaste, yo no sé, tú tienes que ver de dónde. Entonces tú puedes decir, es más, tú no eres nada para mí, ni autoridad eres. ¿Podrías hacerlo? Ahí te lo dejo, como no puedes, como no contestas, ahí te lo dejo. Checo y luego Fernando. El tema es difícil, hermanos, yo lo sé muy bien. Estamos hablando de esto, pero el tema en medio está la justicia. A ver, Checo. ¿Qué significará sométanse a sus autoridades? Buena pregunta, porque ahí el versículo dice, esa es la primera palabra. Es la primera palabra. La primera palabra del sométanse. versículo 1 del 13 es sométase. Qué tremendo, ¿no? Porque podríamos solamente encasillarlo en obedecer, en no rebelarnos, y alguien podría decir, pues yo con Claudia Sheinbaum, con la presidenta, yo no he violado la ley, yo sigo, o sea, yo no he cometido ningún crimen, no he cometido algún acto en contra de la ley, pero sí le digo de cosas y sí pongo adjetivos y sí me voy así con todo, ¿no? O sea, le digo hasta de lo que se va a morir, pero no he cometido ningún acto delictivo, o sea, yo estoy sometido. ¿Será hasta dónde Dios nos pedirá o hasta dónde esa palabra sométase tendrá que ver también con respeto, con sumisión, con honra? No lo merece. Es una mala autoridad. ¿Nos da derecho eso? Bajémoslo al papá. No vamos a hablar detalles, pero ¿quién tuvo un papá con calificación de menos de 5? ¿Tú? Ah, te acuso con Ramón, ¿eh? Sí, yo vi que levantó la mano, tú lo viste. Johnny, sí, él de por sí me pone un 2 y ya me fue bien. ¿Quién tuvo un papá con calificación de menos de 5? Fernando dice. Es muy triste acusar a papá, sí. Yo también tuve un papá que yo creo que no calificó. No calificó muy bien, aunque terminamos bien, pero... ¿Eso me daba derecho a despreciarlo? ¿Me daba derecho a rebelarme? ¿Me daba derecho a no obedecer? ¿Me daba derecho a ofenderlo? ¿Me daba derecho a faltarle al respeto? Hermanos, la respuesta es no. Sobre todo por lo que dice al final. Estamos en el puro versículo 1. Porque no hay autoridad que no sea puesta por Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. ¿Qué tiene que ver Dios aquí? Mande. Que es Dios el que está ahí en el asunto. Lamentablemente Dios está en el asunto de la posición de tu esposo. Dios. Si solamente fuera por justicia y pusiéramos las cosas en una balanza, tú tendrías derecho a decir, ni me hables, ni me ordenes. Pero dice, porque Dios lo puso. ¿Mande? Por obediencia a Dios, dice Raquel. Solo por obediencia a Dios. No iba yo a decir el nombre, pero no, ya dije que me voy a cuidar más. No está aquí, pero hay una hermana en la iglesia que por muchos años su marido le prohibía venir aquí. Y cuando lograba que su marido le diera chance por alguna razón, ella venía muy contenta. Y cuando me saludaba lloraba y decía, hoy me dio permiso, hermano. Porque al principio me decía, ¿qué puedo hacer? Le dije, sométete. Aunque no me deje venir a los cultos, aunque no te deje venir, obedécelo. Hermano, pero la Biblia dice que es menester obedecer a Dios, y Dios te dice que no obedezcas a tu marido
y que vengas a los cultos? Porque si lo dice, entonces obedece a Dios primero. No, hermano, pero yo creo que venir al culto es mejor. Tú crees, pero eso no te ordena Dios. Lo que te ordena Dios es que te sometas. Entonces, si me dice que no vengo, no vengas. Hubo dos. Una fue conocida de todos, Betty, que vivía en esta calle. ¿Te acuerdas, Johnny? Y que tuvo que ver mucho Johnny allí. Y yo también. Un tipo, hermanos, de veras gandalla, le rompía sus Biblias, le rompía los cassettes, una vez le rompió la grabadora para que de una vez, tú sabes, Cheli, era tu comadre, todo lo que te platico. Y Betty, de veras que sufrió. Y la otra, que no voy a decir su nombre porque ahora está viniendo su esposo, y su esposo ya se convirtió. Pero cuando su marido la hizo como quiso, y yo le dije, sométete. Y el marido terminó convertido. La primera vez que vino el tipo, que me caía muy mal, me lo presentó ella como si fuera Dios. Hermano, le presento a mi esposo. Y el otro así como que apenas me... Sí, como ha de haber dicho, este fulano finalmente me ganó, ¿no? Y le di la bienvenida y lo abracé, pero estaba. Y ahora canta llorando a Dios ese hombre. ¿Ganas de someterse y obedecerlo? ¿Qué ganas? Ninguna. Pero estuvo dispuesta. Las dos ganaron a su marido. El primero, el esposo de Betty, llegó a venir aquí con su silla de ruedas. Teníamos el púlpito allá. Y aquí estaba en esta parte, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Aquí tenemos un pasillo y la silla le quedó en el pasillo, más o menos a esta altura. Y yo estaba, no sé si predicando o creo que nada más hablando algunas cosas, y de repente que levanta su mano. ¿Tú estabas, hija, ese día? ¿Quién estaba? Miguel, levantó su mano. Yo dije, ¿y este hombre qué va a decir? El que le quemaba sus Biblias y el que... Yo dije, ¿le doy la palabra a este cuate? Y Betty estaba resplandeciente. Le dije, a ver, pásenle el micrófono a fulano, a fulano. Bienvenido, por cierto, Nos da mucho gusto que estés aquí. Marcos. Y dice Marcos, gracias. Yo quiero decirles que me perdonen todos. ¿Te acuerdas, Miguel? Porque yo fui esto y esto y esto, y yo con mi mujer así, yo le quemaba sus Biblias, pero ella siempre ha sido una buena esposa conmigo, y yo sé que ya me voy a morir, pero yo ahora reconozco, y no, hombre, hermanos, qué testimonio. ¿Te acuerdas, Johnny? Y un día antes de morir me llamó Betty, me dice, hermano, mi esposo ya está muy mal. Y fui, ¿cómo no iba yo a ir? Marcos, ¿cómo estás? Ya me voy, pastor, pero me voy en paz, porque Dios me perdonó. ¿Usted cree que me haya perdonado todo? Todo, Marcos, porque tú fuiste honesto. Me dicen que me deje yo amputar mis piernas, pero yo no quiero que me amputen, yo me voy, aunque me muera, pero no me quitan nada. Yo haría lo mismo, le dije. Por eso creo que me voy a ir pronto. Y estuve platicando y me sacó 2, 3 cosas más. Terminé orando por él. Cuando me iba a ir, le dije, Betty, yo creo que hoy se va tu esposo. No, hermano, yo creo que todavía va a durar mucho porque el doctor me dijo que, Betty, yo creo que hoy se va tu esposo. Así lo sentí y en la noche se murió. Le sufrió porque Betty lo quería, a pesar de todo, ¿no, Cheli? Pero ese hombre se fue con el Señor. Todo porque la mujer se sometió a un hombre que no merecía, pero que recibió por esa palabra cumplida la bendición de salvación. Estemos de pie. Solamente vimos el primer versículo.
Y de ahí vamos a seguir estudiando con el favor del Señor. Vamos a orar, hermanos. Ven, Checo, toca algo. Ya vi que ya montaste aquí, yo no sé cómo le hiciste. ¿Quién? ¿Emanuel? ¿Qué hizo? ¿Esto? Y qué buena onda. Entonces ya tienes los dos teclados a la mano. ¿Y qué? ¿Te crees mucho por eso o qué? Ah, sí, te da chance de tocar libremente. Hijo, qué buena onda. A ver, tócanos con el de arriba. Qué bendición. Se ve muy bien, yo no sabía. Yo pensé que este aparato lo compraron o que lo tenías en tu casa o que fue hechizo. ¿Está bien hecho? ¿No se cae? Qué bien. Y se ve bien. ¿Y este lo montaron con esto aquí? ¿También pusiste esto de abajo? Esto ya estaba. ¿Era para eso o para qué sería esto de que ya estaba? O sea, lo que faltaba era la base. Ya ven, Emanuel la hizo y ahora ya tenemos dos teclados aquí. La verdad es que este es diferente al de abajo, ¿eh? Este es como un órgano, vamos a llamarlo así. También tiene sonido piano, pero escuchen el órgano. Órgano de iglesia. Abajo. A ver, un re. A ver si le atino. No. Un sol. A solas al huerto yo voy.